Mi nombre es Luisa Marentes y el día de hoy vamos a hablar acerca de los hitos históricos del desarrollo. Lo primero que vamos a hacer es hablar acerca del papel del lenguaje, y hay que decir que este es utilizado para denominar o calificar una situación, además de que describe hechos y construye realidades. El problema del lenguaje es que ha sido utilizado como un mecanismo para confundir o para arraigar alguna perspectiva. El lenguaje del desarrollo ha impuesto la visión de los opresores siempre. Entonces, ahí existe un concepto del desarrollo, y es un concepto tradicional promovido a lo largo de la historia moderna por concepciones hegemónicas del occidente capitalista, cristiano y blanco, en el que se ha naturalizado la idea de un mundo dual y jerárquico. Entonces, el primer hito que vamos a hablar es la división del mundo en el siglo XVI entre metrópolis y colonias, que implicó la segregación entre países civilizados y países bárbaros. Esta época también es conocida como la de los descubrimientos, y durante los periodos de la conquista y de la colonia, los territorios conquistados se transformaron en periferias de un centro o una metrópoli. Entonces, la periferización es el subdesarrollo de las colonias, que fue la condición necesaria para el perfeccionamiento del capitalismo monopolista y el auge del imperialismo. Con esto, lo que se hacía era que las élites locales se convirtieran en una fuente de transmisión de los intereses de los centros metropolitanos, asegurando por un lado el saqueo de los recursos naturales de sus países, y por otro lado tener el poder económico y un respaldo político. Se dio también la división internacional del trabajo. Digamos que en estas las civilizaciones surgen de un sentido vergonzante y racista, ya que las élites de las sociedades dominadas pretendieron siempre distinguirse de todos aquellos estamentos sociales no pertenecientes al ámbito de las cívitas o de la civilización. Y esto lo que quiere decir es que no habían ingresado a la modernidad. En América Latina, para las clases dominantes de la posindependencia, los mestizos, los negros, los indios, eran supuestamente ellos razas inferiores y atrasadas, a los cuales era legítimo dominar y expropiar para conducirlos hacia el progreso y la urbanidad. Entonces, esto lo que trajo en la cultura latinoamericana fue que terminara cayendo en el síndrome de la imitación y que perdiera el horizonte de lo genuino y lo creativo. El siguiente hito que vamos a hablar es acerca del imperialismo del siglo XIX y el siglo XX, que está a finales de la Primera Guerra Mundial, en el que se firma el Pacto de Equilibrio de Poderes, o más conocido como el Tratado de Versalles, en el que se legitimó el discurso de la dominación sobre la base de una supuesta misión civilizatoria de Occidente sobre los pueblos atrasados y salvajes. El segundo es la Segunda Guerra Mundial, en la que la hegemonía europea llegó a su fin, y Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias al mando de dos grandes bloques socioeconómicos y militares enfrentados. Entonces, en ese momento la preocupación de Occidente era neutralizar la expansión del comunismo y la reconstrucción de una Europa, y con ella poder reactivar una economía mundial. Entonces, esto produjo digamos que una teoría de la modernización, en la que se postula que toda sociedad pasa por una evolución económica que se basa en 5 etapas, que es la sociedad tradicional, el despegue, la precondición para el desarrollo hacia un crecimiento autosostenido, un camino hacia la madurez y la etapa del alto consumo. Entonces, esta es propuesta por un señor Rostow, que mostró el camino que debían seguir los países atrasados o del tercer mundo para alcanzar la modernización. Digamos que él tiene dos influencias políticas y diseñó 2 programas. Uno es el Plan Marshall y la otra es la Alianza por el Progreso. Y el tercer hito del que vamos a hablar es el neoliberalismo, ¿sí? En el que todo se puede comprar y vender. Entonces, este es un modelo capitalista del desarrollo en el que todo se compra y todo se vende. Entonces, es un modelo dominante del desarrollo total, en el que se da como un círculo de la escasez, donde todo es apropiable, lo apropiable deja de ser común, lo privado genera escasez y acumulación, y lo apropiable deja de ser común, ¿sí? Entonces, todo es un círculo. Entonces, en el que primero, todo es apropiable, el capital se apropia digamos que de las cosas que tienen las demás sociedades o las periferias, y a partir de ese crea su capital. El Papa Juan Pablo II señala que hay 2 sistemas, dos bloques existentes. Uno es el de Occidente y el otro es el de Oriente, y cada bloque en su tendencia imperialista impide la autonomía de las naciones y convierte a los países subdesarrollados en simples piezas de un mecanismo mayor. Él también promueve los derechos humanos, el derecho de los trabajadores, el derecho de asociarse,
y de cómo el trabajo debe ser el que guía al capital y no el capital al trabajo. ¿Listo? Entonces, y para terminar, vamos a hacer voy a dar mi conclusión acerca del tema, y es que para mí el problema principal surge a partir de la propiedad privada, y es el que trae, digamos, todos estos problemas políticos, sociales y económicos por los que hemos vivido, ¿sí? El tema de que a nosotros vengan y nos saquen, de que nos vendan como una idea de desarrollo que para mí es negada, porque yo sí considero que nosotros éramos una civilización, no como la visión moderna que traen ellos, sino como una civilización de autocuidado, de autoayuda, de comunidad, y de cómo a partir de las relaciones sociales nosotros, pues digamos que formamos sociedad y hacemos parte de un desarrollo propio. Y creo que a partir de la evolución de la propiedad privada se podría dar un verdadero desarrollo social, político y económico. Muchas gracias y feliz tarde.